Sean todos bienvenidos a esta edición número 51 de los streamings en AFP Capital. Esta vez lleva por nombre Conoce Más sobre la reforma de pensiones. Ustedes habrán notado en los medios que esta semana finalmente se aprobó la reforma previsional. Llevamos cerca de una década ya discutiendo sobre este tema y la propuesta que además se aprobó ha tenido varios cambios durante los últimos años. Se aleja también de lo que se había propuesto inicialmente hace alrededor de 2 años también. Vamos a estar ahondando en esta materia para poder clarificar algunos puntos, porque este es el cambio más profundo para nuestro sistema previsional desde la creación, en realidad, del sistema de AFP. Y por eso tengo aquí a dos grandes invitados que me van a estar acompañando para poder responder todas las dudas que tengan sobre la materia. Romeo Odalí, vicepresidente de Canales, Clientes y Marca. ¿Cómo estás, Romeo? Muy bien, gracias, Gabriela. Y tenemos también junto a nosotros a César Soto, gerente legal y de Compliance. ¿Cómo estás, César? Muy bien, muy buenas tardes, Gabriela. Feliz de estar aquí acompañando a los clientes a aclarar sus dudas respecto a la reforma. Sí, clientes que se están conectando a través de meganoticias.cl, TVN, BioBio, La Tercera y de los medios regionales. También quisiera saludar a quienes están conectándose a través de las plataformas de AFP Capital. Y quisiera saludar, por supuesto, a María José Guerra, quien nos acompaña hoy en lengua de señas para que esta conversación llegue a la mayor cantidad de personas posible. Seguramente vamos a tener muchísimas preguntas, hay muchas dudas respecto a la reforma que se aprobó y aquellas preguntas que no podamos resolver durante estos próximos 60 minutos van a ser resueltas de todas maneras por el área de servicios de AFP Capital. Pero partamos con la conversación antes de ir a las preguntas. Bueno, Romeo, hemos tenido días en realidad muy intensos hablando sobre la reforma previsional, ¿no? Así es, hemos tenido arduas semanas de trabajo, siguiendo muy de cerca la discusión. Ha estado en cada una de las cámaras. Y eso implica que nosotros hemos estado estudiando, fueron más de 150 páginas la reforma, y por lo tanto estamos muy al tanto de lo que está ocurriendo para poder asesorar a los afiliados y pensionados, poder entregarle toda la información. Hemos tenido muchas preguntas y por eso hacemos una vez más un streaming. Cada vez que hay dudas, preguntas, inquietudes, nosotros salimos acá a hablar con nuestros afiliados pensionados para explicarles lo que está ocurriendo. Es algo muy importante, sobre todo que nosotros estamos para proteger, cuidar y hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados. Sí. Entonces, una vez más, creemos que esta es una muy buena oportunidad para poder dar a conocer lo que está pasando con la reforma. Sí. Y además aprovecho a saludar a todos los que están conectados en cada una de las plataformas que tú comentaste, Gabriela. Sí. Bueno, César, la reforma se aprobó esta semana, pero ahí en realidad se acabó la discusión en el Congreso. Todavía quedan ciertos pasos para que esto se convierta en ley, ¿no? Sí, la gráfica nos ayuda un poco y ahí alcanza a mostrar, ¿cierto? Las etapas de formaciones de la ley en Chile se dividen en 4 partes. Se terminó la segunda. La primera está en el primer bullet, donde muestra la iniciativa de ley que a través de mensaje del presidente de la República y luego todo el proceso legislativo, ¿cierto?, que incluyó la discusión en la Cámara de Diputados, luego el Senado, comisiones, etcétera, para pasar en la slide siguiente a mostrar qué es lo que viene, que son los últimos 2 trámites de formación de la ley, que serían la promulgación y la publicación. Para efectos de promulgar, la ley establece un plazo de 30 días al presidente de la República para promulgar la ley y luego transcurrió ese plazo en cualquier día de estos 30, ¿no? Y luego de eso, 5 días para publicarse en el diario oficial. Es muy importante señalar que en este caso hay un paso intermedio, porque en Chile existe la posibilidad de hacer un control de constitucionalidad ex post, después de terminar la etapa de discusión, por 3 causas, que es que el Ejecutivo la lleve, que alguna de las cámaras la lleve, o que más de 10 parlamentarios hayan hecho reserva de constitucionalidad. Este es el caso. 12 diputados hicieron reserva de constitucionalidad, un par de artículos, así que se va a ver en los próximos días, primero en el Tribunal Constitucional, luego de eso vuelve el Ejecutivo y se desarrollan estas 2 últimas etapas de promulgar y publicar. Y diría que como dato muy relevante, la publicación es lo clave, porque todos los plazos que nuestros clientes quieren ver, contar, meses, es desde el día de publicación en el diario oficial, ¿no? Sí. Ahora pasemos entonces a cuáles son esos cambios que trae la ley. Sí. Vamos a partir por probablemente lo medular, que es el aumento de la cotización. La gran diferencia es que este aumento de cotización es de cargo del empleador
Hoy día el 10% paga el trabajador, paga su 10%, y el aumento de la cotización se lee, dependiendo del medio, es 8,5 o 7, y esa diferencia del 1,5 está porque hoy día una de estas instituciones ya existe, que es el SIS, ¿no? Que es el Seguro Invalidez y Sobrevivencia, que es administrado por las administradoras y es licitado a las compañías de seguro para coberturar algún siniestro que ocurra en la vida activa de algún pensionado para efectos de poder coberturar la tasa de reemplazo a través de un seguro por invalidez y sobrevivencia. Ese 1,5 pasa hoy día al seguro social y por eso se habla, ¿cierto?, de 7 o 8,5. ¿Cómo distribuimos esto? Lo distribuimos de la siguiente manera. Un 4,5 de este nuevo 8,5 va a las cuentas de capitalización individual. Esto es súper importante para nosotros porque lo que establece es que fortalece y reafirma la importancia que tiene el pilar de capitalización individual y luego el otro 4%, ¿cierto?, se reparte a través de 3 cotizaciones, 1,5, uno y otro 1,5. El 1,5 de más abajo que pueden ver en la gráfica es el SIS, al medio está la compensación por expectativa de vida y arriba, ¿cierto?, está los aportes por rentabilidad protegida y años cotizados. Eso es lo que en total da este aumento de cotización que es uno de los puntos centrales y más importantes de la reforma. Sí, efectivamente. Ahora, hay algunos elementos sobre los cuales hablamos en streaming pasado y que no quedaron en la reforma, como el autopréstamo, pero sí está la figura del préstamo. Yo creo que sería bueno también definir de qué se tratan estos dos elementos, ¿no? Sí, sí. No sé si quieres verlo tú, Romeo. Lo vamos a conversar más adelante, creo que es un tema importante para aclarar a todos los afiliados. Pero para contestar tu pregunta, sí. El autopréstamo venía en el proyecto original que entró a la Cámara de Diputados, no pasó en la discusión de la Cámara de Diputados al Senado, por lo tanto, para que siguiera existiendo debía reponerse por el Ejecutivo, no se repuso por el Ejecutivo el autopréstamo, por lo tanto hoy día no existe autopréstamo, ni va a existir en esta ley, y lo que existe sí es este préstamo de 1,5, ¿no? Es decir, 1,5 de este aumento de cotización va a ser un préstamo que el afiliado, a través de la cotización que paga su empleador, va a un seguro social y que va a ser devuelto al final en la etapa pasiva, ¿no?, del afiliado, en la desacumulación. Sí, efectivamente. Ahora, tenemos esta cotización adicional que lleva a que la tasa finalmente esté en 18,5%, pero esto no sucede de la noche a la mañana, Romeo, ¿no? ¿Cuáles son los plazos? No, efectivamente, aquí lo que nosotros queremos transmitir es tranquilidad, porque como vemos aquí en el gráfico, es que esto es muy gradual. Comienza en la primera cotización adicional 5 meses después de haber publicado la ley y llega hasta el año 9 o incluso hasta 11 años después de haber publicado la ley. Por lo tanto, en el gráfico refleja muy bien, como dice César, el incremento del 8,5 y aquí, para ir en detalle, lo primero que comienza a aumentar rápidamente ya el mes 5 tiene que ver con el famoso bono tabla mujer o el aporte o la compensación por diferencia expectativa de vida, en donde desde el mes 5 hasta el mes 17 comienza a incrementarse el 1%. O sea, es decir, al mes 17 ya entra en régimen porque ya se aporta lo afiliado el 1% adicional para este bono. Todo el aporte que estamos hablando es para el seguro social. Sí. Posteriormente sigue desde el mes 5 hasta el mes 30, empieza a incrementarse la cotización de a poco para el aporte de lo que tiene que ver con el beneficio por año cotizado. Y también por el aporte de rentabilidad protegida. Ya vamos a conversar qué es cada uno de esos temas, pero lo importante, como se puede ver en la gráfica, que lo primero que el afiliado empieza a aumentar su cotización tiene que ver con esos beneficios. Y finalmente ya, después del mes 30, empieza la cotización individual, ¿cierto?, la que va a la cuenta de capitalización individual, a incrementarse hasta el año 9. Esa es la idea de mostrar este gráfico donde se muestra diferenciadamente cómo se incrementa la cotización de nuestros afiliados durante los próximos 9 años. Entonces, sí, tranquilidad, que hay gradualidad en esta reforma. Y la gradualidad incluso podría aumentar si es que no se logran ciertas metas de recaudación con la reforma tributaria, ¿no? Efectivamente, eso salió de la Comisión de Hacienda, sí, que si no se cumple la recaudación tributaria por ley, se puede ampliar la gradualidad desde el año 9 hasta el año 11.
Sí, efectivamente. Bueno, eso por el lado de la capitalización, las cuentas de capitalización individual, pero tenemos también cambios relevantes en la parte del pilar solidario, en la parte de la PGU, ex pilar solidario. La pensión garantizada universal también sube, César, ¿no? Sí. O sea, tiene dos aumentos. Uno, el natural, o sea, recordemos primero que la PGU es una institución que existe actualmente, no aparece con Sí. esta reforma, y esa PGU tenía un reajuste natural ahora en febrero, pero lo que hace la reforma es hacer un ajuste a 250.000 pesos que va a ser gradual, ¿cierto? Y que va a ir en escala en tantos meses. Vamos a ver luego en detalle cuáles son los meses y va a aumentar dependiendo de la edad de las personas que estén pensionadas y eso se va a ir incorporando a su monto de pensión. Así que sí es un cambio bien relevante. Perfecto. Ahora, para un afiliado de una AFP en Romeo, ¿cómo se produce el cambio de la PGU? Vamos a ver si nos puede ayudar la lámina, porque yo creo que ahí queda claro cómo es. Esa. Claro, recordemos que hoy ya está en la ley la PGU para el 90% de la población, es decir, no se considera el 10% de la población con más recursos. Y hoy día, hasta hoy, digamos, se pagan 214.296 pesos y ya desde el próximo mes, por el reajuste, con la ley vigente hasta el día de hoy, se pagan 224.004 pesos, tal como está hoy día en la gráfica. La reforma viene a incrementar esos montos a 250.000 pesos. Ese incremento va dependiendo de la edad. Por ejemplo, al mes 6 de haber publicado la reforma, esto puede ser septiembre, octubre, creemos que puede estar publicada en marzo, por lo tanto septiembre, octubre, ya todos los pensionados mayores a 82 años van a recibir estos 250.000 pesos. Después, al mes 18 de publicado, aquellos pensionados que tengan desde 75 años y ya desde el mes 30, o sea, 30 meses después de haber publicado, todos los pensionados sobre 65 años van a tener derecho a esta PGU desde los 250.000 pesos. Perfecto, queda clarísimo entonces. Eso es. Hay cambios también en los llamados multifondos, pasan a ser ahora fondos generacionales. César, ¿cómo es ese cambio? Sí, también es un cambio central, sin duda, la reforma. El actual sistema de multifondos, que tiene 5 fondos de pensiones, cambia y pasa a tener, lo que dice hasta hoy día la ley, es al menos 10. ¿Por qué digo hasta hoy? Porque uno de los cambios es el régimen de inversiones y el proyecto tiene más de 50 normas de carácter general que tiene que dictar el regulador para ir afinando y dando el detalle de esto, ¿no? Pero lo que sabemos es que hay un cambio de multifondos, fondos generacionales, son al menos 10. Los fondos generacionales responden al riesgo etario que van teniendo las personas desde más joven a más antiguo. Algo muy relevante también que hizo esta reforma es que pone énfasis en el afiliado voluntario y en las cuentas del afiliado voluntario. Esto quiere decir que personas que no tienen empleador o que no trabajan pueden aperturar una cuenta obligatoria en una administradora de fondos de pensiones y eso hace que tengas que tener fondos para coberturar riesgos de personas con menos edad, ¿no? Que hoy día el multifondo no lo contempla. Algo muy importante y que hemos hablado con Romeo también es establecer que el multifondo lo que hace hoy día es el fondo generacional es establecer un movimiento etario generacional dentro de los fondos, por lo tanto tú vas a estar en el fondo generacional que te corresponde, de acuerdo a tu edad, pero solo respecto a las cuentas obligatorias. Las cuentas voluntarias van a quedar siempre a libertad del afiliado, quien va a poder elegir libremente en cuál fondo generacional depositar su cotización voluntaria, y esto porque esta reforma no toca el pilar de ahorro voluntario. La PB. No lo toca, por lo tanto, cuando hablemos de licitaciones, cuando hablemos de cualquier tema, los productos voluntarios no están considerados. Eso es bueno de recalcar también. Sí. Ahora, Romeo, eso sí. Quisiera profundizar en eso que está diciendo César, Gabriela, porque, y esto es para todos los afiliados pensionados, tienen que tener mucha claridad, que todo lo que guarda relación con los ahorros voluntarios, todos los APB, régimen A, régimen B, las cuentas 2, los depósitos convenidos, aquellos APBC que están en las cuentas colectivas en las empresas, esta reforma no las toca y eso tiene que quedar bien claro porque los clientes preguntan y en los distintos canales, en las sucursales, en la web, en el app, con todos los asesores que tenemos a disposición, preguntan y están medio inquietos con eso y yo también quiero dar la tranquilidad absoluta que los ahorros voluntarios, esta reforma no las toca, por lo tanto sigan ahorrando en la AFP y
en el fondo también generacional que quieran. Claro. Además, complementar que los multifondos va a haber una transición durante 2 años. O sea, antes de los 2 años no vamos a tener los fondos generacionales, Sí. sino que van a seguir los multifondos. Perfecto, queda claro eso también. Otro elemento del cual se ha hablado bastante es sobre la licitación de stock de afiliados actuales. ¿Cómo va a operar ese cambio, César? El actual proceso que establece la reforma, que va a ser publicada pronto, es una transición desde la actual licitación de nuevos afiliados que tenemos hoy día hacia una licitación de afiliados no pensionados que actualmente están dentro de las carteras de la AFP. Y esto va a funcionar a través de la selección aleatoria. Establece la norma de un 10% de estos afiliados no pensionados, quienes van a entrar en un proceso, que lo vamos a ver en detalle el que viene, pero van a entrar en un proceso donde van a existir distintos hitos de información y ellos van a ser asignados o adjudicados a la AFP licitante, ¿no? que fue a las bases de licitación y se adjudicó el proceso, que es la de más baja comisión, ¿no? Así va a funcionar este proceso, solo respecto del obligatorio, y para poder participar tiene que ser una administradora que no tenga más del 25% de cuota de mercado, ¿no? Okay. Eso también es súper importante para efectos de la licitación. Esto lo que busca en general es establecer mayor competencia en la industria respecto de afiliados que estén cotizando y no necesariamente afiliados nuevos. Sin perjuicio de eso, el afiliado nuevo ingresa no por licitación a la AFP de menor costo. Ok. ¿Okay? Pero, De manera automática. De manera automática, pero no está capturado. Es decir, él puede transitar libremente entre administradoras. Ahí está el gráfico, no sé, Romeo, si querí... Sí. Esto, lo importante aquí está nuestro afiliado escuchándonos y más que cómo le puede impactar a la AFP, yo creo que hay que aclarar cómo le va a impactar esto a los afiliados. Y eso es súper importante. Y por eso, tal como decías tú, César, acá hay un periodo, y hoy día el gráfico nos ayuda hasta este slide, en el cual recién la licitación de stock va a empezar a regir al 2,5 años posterior a la publicación. Por lo tanto, todavía hay muchas normas que tienen que trabajar a través de la superintendencia para poder legislar bien cómo va a ser actuar en la licitación de stock. No obstante, hay algunas cosas que ya están claras y al cliente finalmente, al afiliado, tiene que entender que tiene que tener la claridad de que al mes 5.5 de haber adjudicado la nueva la licitación de la AFP que se le adjudicó, va a tener un mes, 30 días corridos para decir yo quiero desistirme de la licitación y por lo tanto no quiero que me traspasen a la AFP que se adjudicó la licitación. El cliente va a tener que hacerlo él por sus propios medios en una plataforma que la superintendencia va a poner a disposición. No va a ser a través de las AFPs. A nuestros afiliados no tienen que venir a nuestra sucursal, a nuestras plataformas digitales a declararlo, sino que tiene que ingresar a una plataforma que va a estar normada para poder desistir de participar de la licitación. Y posteriormente van a haber 15 días después, esos 30 días, donde ya el afiliado va a terminar traspasado. Entonces los plazos son muy importantes en esto, porque el afiliado va a tener solamente 30 días para poder desistir, en el caso que quiera, sí, y va a haber 45 días para que se haga todo el traspaso de las cuentas y de los fondos de la AFP de origen a la AFP de destino, que va a ser la que se adjudicó la licitación. Sí, queda claro entonces también ese cambio. ¿Nos queda alguna modificación en el tintero, César? De la licitación de stock, no. Yo creo que eso es, hay otros temas que hemos conversado que son relevantes respecto a un sistema de información que va a crear la Superintendencia de Pensiones, que va a ser importante para entregar formación a los afiliados respecto a las características de la administradora. Recordemos que no todo es costo, ¿cierto? Es muy importante la rentabilidad, entonces debe estar necesariamente dentro de ese panel de información para que los afiliados tomen decisiones informadas. Eso yo te diría que son las cosas que recuerdo bien centrales de la reforma. Hay cosas relevantes que me gustaría también poner a disposición de todos los afiliados, que tienen que finalmente, bueno, los beneficios. Esta reforma tiene varios beneficios. Entonces, recordemos, ya hablamos de la PGU, ¿cierto? Que pasa de 224.000 pesos a 250.000 pesos. Y hay 3 beneficios adicionales
que es bueno dejarlo explícito. El primero tiene que ver con el famoso bono mujer, Sí. o la tabla mujer, cierto que los expertos han señalado y hoy día hay un bono por eso, nos puede ayudar aquí la presentación, que un bono finalmente que compensa por la diferencia en la expectativa de vida entre hombre y mujer, en donde las mujeres se han visto afectadas. Y también hay una tabla que va a depender de la edad de pensión, o sea, si la mujer se pensiona a los 65 años, esta compensación es del 100%, o sea, va a ajustar 100% las condiciones de entre hombres y mujeres, no hay ninguna diferencia. Sin embargo, si se pensiona a los 60 años, esta compensación va a ser de un 5%. Entonces, una tabla que va desde el 5% hasta el 100%. Si consideramos este 5% compensación, hay un valor mínimo que es de 0,25 UF, que corresponde a 9.604 pesos al día de hoy. O sea, si nosotros, quise poner un ejemplo, una mujer que cotizó 12 años, en realidad da lo mismo cuánto haya cotizado, pero una mujer que se pensiona a los 60 años, que generalmente es lo que ocurre hoy en día, va a tener mensualmente un aporte de 0,25 UF que corresponde a 9.600 pesos. Ese es un primer bono que entrega esta reforma. El segundo, ya lo dejamos, la PGU, además está el beneficio por los años cotizados. Perfecto. Que se habla de que va a entregar en la pensión 0,1 UF por año cotizado. Quise poner un ejemplo también para ser más explícito. Por ejemplo, una mujer que cotizó durante 12 años su vida laboral aumentará su pensión en 1,12 UF, porque serían el 0,1 UF al año, son 12 años, sería 1,2 UF, que corresponde hoy a 46.000 pesos. Por lo tanto, adicionalmente al bono mujer, a la PGU, tendría este bono adicional por beneficio años cotizados de 46.000 pesos. Tiene que haber algunas consideraciones, que son las que se pueden ver. Primero, que es para los pensionados por vejez e invalidez y que sean mayores a 65 años podrán acceder a este nuevo beneficio. Es un nuevo bono. Y adicionalmente hay restricciones de años cotizados. O sea, para la mujer tiene que haber mínimo 10 años cotizados y para el hombre mínimo 20 años cotizados para que tengan este beneficio y compensación años cotizados. Si no, no pueden entrar. Romero, te ayudo con un tema que puede ser útil para nuestros afiliados y es que el requisito es tener 65 años, entonces un pensionado nuestro puede decir, oye, yo me pensioné a los 61, entonces no puedo acceder al beneficio. Sí se puede acceder al beneficio, porque la regla de los 65 años para el nuevo que está ingresando al sistema, la ley establece que el que está pensionado ya también puede acceder a este beneficio cumpliendo los requisitos de cotizaciones de 10 años si es mujer o 20 años si es hombre. Queda claro entonces ese elemento sobre el seguro social. Claro, y hay otro beneficio adicional que tiene que ver con el aporte con la rentabilidad protegida. Y aquí podemos hablar que es, a propósito que con tu pregunta, Gabriela, del autopréstamo, y se confunden, en realidad hemos tenido también muchas preguntas de nuestros afiliados, ¿cuándo van a entregar el autopréstamo? En realidad no es el autopréstamo y la confusión es porque efectivamente los afiliados le van a entregar un préstamo al Estado, en este caso al Seguro Social, esto es lo que conversaba César, que corresponde al 1,5% de la cotización, ¿cierto? Para poder apoyarlos en el bono mujer y en lo que conversamos. Y este bono va a ser devuelto al momento de tu pensión y va a ser pagado durante 20 años, durante los próximos 240 meses al momento de pensionarse. Y este bono cuenta con garantía del Estado, es propiedad del trabajador, es heredable, es embargable y además va a tener la rentabilidad dependiendo de la tasa del mercado vigente, los bonos de la Tesorería General de la República. Entonces, esta devolución también se va a ver en el bono de los pensionados próximo de aquí en adelante. Claro, pero es transitorio, además, esta parte de la reforma. Efectivamente, son 20 años y ahí César puede explicar más qué va a ocurrir después de los 30 años, porque baja después. Sí, este es un aporte transitorio, este 1,5, dura 30 años, pero el mes 20 empieza a decrecer esta cotización del 1,5 en 0,15 por año, por lo tanto en los 10 años tú ya llevas hasta cero el 1,5 y al mismo tiempo empieza a subir al mes 1 después de los 20 años la cotización del 4,5, es decir, los últimos 10 años de los próximos 30, la cotización de 4,5 de cuenta individual va a transitar a un 6 y va a ir desapareciendo este aporte de rentabilidad protegida o préstamo o bono, que es lo que se conoce en la reforma. Sí.
Bueno, tocamos los puntos centrales de la reforma previsional, la reforma de pensiones que se aprobó esta semana. Todavía queda un tiempo para que se convierta en ley y todavía queda un tiempo adicional para que se empiecen a implementar estas nuevas medidas. Hemos recibido muchas preguntas porque son cambios relevantes para nuestra jubilación, para la jubilación de todos en realidad, y por lo mismo vamos a empezar ahora a contestarlas. No vamos a alcanzar a revisarlas todas, pero no se preocupen, las que no alcancemos a revisar van a ser contestadas de todas maneras por el área de servicios de AFP Capital. Una de las preguntas que ha surgido viene de Manuel Cohen. César, yo creo que sería bueno explicar si siguen siendo heredables los fondos. Sí, los fondos de pensiones siguen siendo heredables, eso no ha cambiado, así que se quede tranquilo. Incluso explicó Romeo el préstamo, este bono, ¿cierto? Que pasa, sigue siendo heredable, así que sí, los fondos de pensiones siguen siendo heredables. Perfecto. Romeo, nos pregunta Loreto Cortés si las mujeres podremos tener los beneficios recién a los 65 años. Loreto, depende del tipo de beneficios. Sí. Hay algunos beneficios que ya van a comenzar desde los 60 años, como por ejemplo el bono mujer, y hay otros como la PGU, que dependiendo también de la edad cuando tengan el beneficio. Entonces va a depender, recordemos que hay 4 beneficios, está la PGU, está el bono mujer, está el bono por aporte de años cotizados y además está el bono por el préstamo. Entonces cada uno va a depender de la edad. Cada uno depende de cuándo comienza el nuevo beneficio, y yo mostré un poquito cómo impacta la cotización, que va a ser gradual eso. Sí, exactamente. César, también nos preguntan sobre los parámetros de cálculo de pensiones. Héctor Fuentes quiere saber quién los fija y si se puede explicar cómo operan para hombres y mujeres con algún ejemplo práctico. Sí, lo que pasa es que, lo dije la pasada, pero está aprobada la ley, publicada la ley, se deben dictar todavía 50 normas de carácter general que van a ir al detalle y sobre todo con el tema de parámetros, ¿no? Se van a dictar nuevos regímenes de inversiones, entonces todo eso está en espera, ¿no? Que se dicte la norma sectorial que pueda regular los parámetros de cálculo. La ley, sí, para poder entregarle alguna seguridad a nuestro afiliado, no cambia un parámetro per se de los que hoy día conocemos. Por lo tanto, debería ser la normativa sectorial la que se encargue de cambiar alguno. Sí, nos han llegado efectivamente muchas preguntas relacionadas con el APB, como lo habíamos planteado al inicio de este streaming. En la conversación ustedes decían que la reforma aprobada no cambia todo lo relacionado con el ahorro previsional voluntario, pero de todas maneras tenemos varias preguntas sobre ese tema. Claudia Becerra nos pregunta, cuando los ahorros voluntarios pasen a fondos generacionales, ¿se podrán hacer retiro en cualquier momento, Romeo? Y también nos preguntan si los cambios involucran también en los depósitos convenidos. Yo creo que es bueno, de nuevo, entregar el mensaje de qué es lo que cambia y qué no. Sí. Lo bueno que el afiliado va a poder voluntariamente decidir en cuál de estos fondos generacionales, que lo que sabemos hasta el momento, que son más de 10, todavía falta, como dice César, que 50 normas. Esto se va a poner en el fondo menos riesgoso, si está más cerca de la edad de pensión, en un fondo más riesgoso, si está lejos de la edad de pensión, esos ahorros voluntarios, y los puede rescatar cuando quiera. Nosotros hoy día tenemos el giro rápido, puede sacar 300.000 pesos el mismo día, y además los depósitos convenidos siguen con la misma ley, que en el fondo son para la pensión, todo cuando uno hace depósitos convenidos, justamente el fin de esto es para la pensión y por lo tanto, tal como dice hoy día la ley, que eso no cambia, el decreto DL 3500 respecto del ahorro voluntario, sigue el mismo procedimiento y por lo tanto no podría rescatar los depósitos convenidos, pero sí todo lo que sea la APB y cualquier régimen que sea. Sí, a lo mejor para puntualizar mejor, para redondear la respuesta, sería los productos voluntarios no pierden sus características con este proyecto de ley. Es decir, siguen con la misma posibilidad de retirarse, beneficios tributarios, etcétera. Y el depósito convenido efectivamente se va a la cuenta obligatoria, por lo tanto el depósito convenido sigue la suerte del fondo generacional. Nunca se ha podido retirar el depósito convenido, ni se va a poder retirar después de la reforma. Ya, perfecto, queda claro eso entonces. César Pilar nos pregunta, ¿qué pasa con el bono por hijo? El bono por hijo es una ley aparte, que no está en este proyecto de ley, por lo tanto sigue igual en sus condiciones anteriores al proyecto de reforma.
Perfecto. Sí. Eso es algo que han De preguntado nuevo, mucho sí. los afiliados. De ¿no? nuevo, en la nota, en el disclaimer, tiene que salir normativa sectorial que regule todo esto, pero si no está en la ley es muy difícil que aparezca alguna norma de carácter general que haga algo con el bono por hijo distinto a lo que está hoy. Ya, eso no cambia tampoco. No, y hay que seguir observando la norma porque... Claro, exactamente. Romeo, también nos vuelven a preguntar cómo es este aumento. Yo creo que puede ser un poco enredado. Juan Vara nos pregunta, el primer año se aumenta un punto de ese monto, ¿cuánto es para el fondo? ¿Cuánto es para la cotización? Sí, el primer año efectivamente hay un punto adicional en la cotización, que el 0,9 puntos de eso va al préstamo del Seguro Social. Y hay 0,1 que va a la cuenta individual. Por eso, como mostré en el gráfico anterior, la cuenta individual recién uno empieza a cotizar para la cuenta obligatoria individual al mes 30 empieza más, si no parte 0,1. Hay una tabla de desarrollo de las cotizaciones, pero principalmente el 90% de ese 1% va para préstamo del Seguro Social. Perfecto, queda claro con eso entonces. César, nos preguntan por los independientes. María Angélica Retamal está preguntando si están obligados a enterar el aumento de la cotización previsional, porque solamente se habla de los cotizantes con empleadores. Sí, o sea, se trataron 3 tipos de cotizantes. El cotizante a través de dependiente, ¿cierto? Que la cotización la paga el empleador. Se amplía la figura del afiliado voluntario, por eso la ley, algunas personas se confundieron con productos voluntarios. El afiliado voluntario dando la posibilidad de abrir cuentas obligatorias a personas que no tengan empleador. Y respecto al independiente también se trató específicamente en el proyecto de ley manteniendo las condiciones que tenía y dejando a la dictación de otra ley, porque además de normas, este proyecto también entrega la dictación de al menos 4 leyes. Y una de esas es en particular para el independiente. El mensaje del proyecto de ley es transitar también de manera global a que el independiente sí tenga que cotizar en proporción y aumente su cotización en el tiempo, haciéndolo cada vez más obligatorio. Perfecto. Pero evidentemente con otra transitoriedad, dado que no se trató el tiro en la reforma. Sí. No parte en marzo. Sí. Recordemos hoy que hay una ley del gobierno anterior que los independientes ya están cotizando, ¿cierto? Una vez al año tienen que hacer su declaración y cotizan, y es una cotización que ha ido incrementando en el tiempo. Por lo tanto, eso no ha cambiado, va a seguir aumentando esa cotización de los independientes. Sí, efectivamente. Romeo, tú mencionaste antes también el tema del préstamo de los afiliados al Estado y nos preguntan si esto va a tener un cierto retorno, cuánto interés nos dará el Estado por prestarle ese 1,5. Sí, efectivamente, esto va a tener retornos que son intereses más reajustes. Los intereses hoy día no va a depender de las condiciones del mercado, pero generalmente estamos hablando de bonos del Banco Central a 20 años y en torno están hoy día a UF más 2%, que es lo que está rentando, pero no sabemos cuánto va a rentar de aquí a 20 años, pero más o menos ese sería el interés, UF más 2%, cuando en general nosotros en los últimos años hemos tenido UF más 4%. Pero o sea, es más bajo. Es más bajo respecto de la historia que hemos tenido en la rentabilidad que nosotros hemos entregado a los fondos de pensiones. Sí, pero también tal vez hay que complementar que en general las proyecciones son que los retornos en los mercados van a ir acotándose también en el futuro, ¿no? Claro, están con más variación, Sí. hay más incertidumbre y además han ido a la baja el último tiempo, efectivamente. Sí. César, comentábamos recién los plazos que quedan para que esta reforma se convierta finalmente en ley. Tú mencionaste el trámite ante el Tribunal Constitucional. Sí. Juan Carlos Ruiz nos pregunta si esta reserva de constitucionalidad que presentaron los parlamentarios es por un par de artículos o por la ley completa. No, es por un par de artículos y es relacionada a un tema en particular que tiene que ver con la propiedad. Lo que quiere que el Tribunal Constitucional revise los temas vinculados a la propiedad del derecho de propiedad que puede estar lesionado en varias partes del proyecto de ley. En virtud de eso es la reserva de constitucionalidad, que es un tema que efectivamente tiene que revisar el tribunal. Sí, efectivamente. Sí. No es anormal tampoco el control ex poste constitucional del Tribunal Constitucional. Es una de sus 2 principales funciones, efectivamente, la revisión de la legalidad y constitucionalidad de los proyectos de ley.
Sí, efectivamente. Nos siguen llegando también preguntas sobre el tema del ahorro previsional voluntario y si somos libres de ponerlo en el fondo generacional que uno desea. Romeo. Sí, y acá hay que ser muy claro, efectivamente, una vez que estén disponibles los fondos generacionales, porque hay que recalcar que antes de 2 años publicada la ley, vamos a seguir con los multifondos. Y cuando estén los fondos generacionales, efectivamente, los ahorros voluntarios van a ser libres de poner los aportes donde estimen conveniente. Y nosotros los vamos a asesorar para eso porque tenemos mayor claridad de cómo están los mercados para hacer una mejor referencia donde pueden generar mayor rentabilidad en su ahorro. Sí. César, al inicio de la presentación tú mencionaste este cambio de 8,5 puntos y nos pregunta Carlos López, ¿por qué se habla de este aumento de un 8,5 si en la actualidad ya se paga el 1,5 del seguro de invalidez y sobrevivencia? Sí, a mi juicio tiene mucho sentido hablar tanto de 7 o de 8,5. Cuando 7 uno dice, oye, porque ya existe un punto y medio que el empleador ya paga del SIS, del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, por lo tanto es correcto hablar del 7. Pero cuando uno mira la figura del Seguro Social, ¿no? O la figura del Fondo Autónomo de Pensiones, lo correcto es que al fondo va a entrar 8,5, porque hoy día el 1,5 del SIS es administrado por las AFP y licitamos para que las compañías de seguro coberturen este riesgo. Y eso va a transitar en un proceso hacia el seguro invalidez, hacia el seguro social. Entonces, cuando uno mira el seguro social, uno dice va a transitar un 8,5 el seguro social, pero cuando uno mira lo que paga el empleador, va a pagar solo un 7 extra. Entonces, por eso no es incorrecto hablar de uno u otro, pero depende de la perspectiva como uno lo mire. Lo concreto es que el empleador va a pagar 7% más, considerando el 1,5 que ya paga el SIS hoy. Y la cotización obligatoria queda en 18,5, 18. no en 16, Exacto. como se hablaba inicialmente, ¿no? Exacto, sí. Sí, eso por los últimos cambios que tuvo la reforma, con esta negociación también entre gobierno y oposición. A propósito de estos cambios, Romeo nos hace una pregunta bien interesante, Pedro Muñoz la envía. ¿Qué pasa si me arrepiento de aceptar el cambio de AFP post licitación? Pedro, usted tendría que entrar a una página, a una aplicación que la superintendencia va a poner a disposición y va a tener que declarar que quiere desistir de la licitación y en ese caso no serían traspasados sus fondos a la AFP que se adjudica. Adicionalmente, en cualquier momento, si usted está adjudicado ya y lo cambiaron a la AFP que se adjudicó la licitación, puede cambiarse a la AFP que estime conveniente. Eso también está esa posibilidad de la elección posterior a la adjudicación que está en la ley. Ya, perfecto. Entonces hay que estar atentos también y tener una comunicación fluida con la AFP donde uno tiene los ahorros. Efectivamente, eso va a ser parte de nuestro rol primordial, informar a través de todos los canales. Tenemos más de 500 ejecutivos asesores para poder ayudar, tenemos más de 30 sucursales. Aquí nosotros estamos para asesorarlos porque no queremos que tengan ninguna duda de cómo van a estar su ahorro respecto de la reforma y respecto a los mercados. Sí. A propósito de esas dudas, Cristian Pardo pregunta, ¿qué pasa con los actuales pensionados? ¿Cuándo verán el aumento? Va a depender también de qué tipo de aumento, pero ya sabemos que desde publicada la ley, que va a ser en marzo, al 5.º mes ya van a empezar a ver el incremento de su pensión por el bono mujer, en el caso que sea mujer, por la compensación de los años cotizados, por la PGU, que como comenté antes va a depender de, va a ser si en 8 meses más, en 15 meses más. Entonces eso también va a depender de qué tipo de bono va a tener el afiliado, el pensionado, cuándo va a comenzar. Pero desde ya debiese ser el primer aumento después del 5.º mes, Perfecto. septiembre-octubre. Sí, César. sí. Yo diría también para tranquilidad de los pensionados que nos están escuchando es que sí están considerados, ¿no? Es decir, las cotizaciones hay que recordar como elemento fundamental o base de las dudas que el decreto 3.500 se modificó, no se derogó. Por lo tanto, hay mucho derecho adquirido de aquellos que tienen el carácter de pensionados y ya tienen cotizaciones en el sistema. Estas nuevas instituciones o beneficios lo que vienen a hacer, ¿cierto?, es entregar beneficios, pero a personas que están en el sistema del decreto ley 3.500, por lo tanto, en los proyectos de ley los consideran. De distinta manera están considerados los beneficios. Por lo tanto, el juego de plazos es una cuestión de tiempo. Súper importante decir
que el proyecto tiene 46 normas transitorias y cada una trata de plazos distintos, más las normas que tienen que dictarse. Entonces, esto se va a ir ajustando, evidentemente, en la medida que pasan los días, hacia algo más concreto para que puedan saber fecha, etcétera. La fecha de publicación va a ser clave también para poder pronosticar, ¿cierto?, cuándo empiezan a caer estos beneficios. Sí, Romeo, ¿tú querías comentar algo? Sí, complementando a la pregunta, también hay que recordar que el beneficio depende, tienen ciertos requisitos cada uno de los beneficios, así como la PGU, el 10%, el mejor ingreso no va a estar. Y quiero recordar que, por ejemplo, los beneficios de años cotizados para aquellas mujeres que tengan menos de 10 años no tienen este beneficio, para aquellos hombres que hayan cotizado menos de 20 años tampoco. Entonces, también va a depender de los años de cotización, la edad de pensión, cuánto y cuándo van a recibir estos beneficios. Sí, efectivamente. Bueno, hemos hablado sobre lo que sucede con el ahorro voluntario, que no se toca con la actual reforma, cuáles son los primeros cambios que se van a estar implementando. De todas maneras, tenemos muchas preguntas que nos han ido llegando en estos últimos 45 minutos casi que llevamos de conversación. Las preguntas que no pudimos contestar en este streaming, no se preocupen, las vamos a estar contestando, pero a través del área de servicios de AFP Capital. Quisiera recordarles además que esta conversación va a quedar disponible en la plataforma de Capital Play durante la tarde, así que pueden también volver a revisarla por si quieren volver a revisar alguna de los cambios que trae esta reforma de pensiones. Romeo, para ir cerrando, te pido que nos entregues un mensaje de cierre. Primero, muchas gracias a todos los afiliados por conectarse. Este es un tiempo valioso para todos porque sabemos que hay muchas dudas y siguen varias dudas. Para eso vamos a responder todo lo que han preguntado en nuestros distintos canales, el servicio como siempre. Vamos a seguir haciendo los streaming cada vez que sea necesario. Vamos a estar aquí con todos los ejecutivos de la AFP para poder entregar estas dudas. También darle el mensaje de tranquilidad. Conversamos los tres, ¿cierto?, que hay gradualidad, que vamos a tener tiempo para poder informar. Faltan más de 50 normas, como dice César, que van a tener que seguir informándose y vamos a tener que trabajar en conjunto. Y así como lo hemos hecho anteriormente, van a estar los streaming y todos nuestros canales para poder informar y lo vamos a seguir haciendo. Para nosotros, insisto, tenemos que seguir cuidando los ahorros, haciendo crecer los ahorros a todos nuestros afiliados. Y la invitación es que sigan haciendo preguntas y estamos para ustedes. Así que muchas gracias y lo invitamos al streaming 52. Muy bien, les vamos a estar entregando la información sobre ese encuentro en las próximas semanas. De todas maneras, quisiera agradecerles a ustedes, César y Romeo, por haber aclarado todas las dudas. Estoy segura que nos vamos a seguir encontrando también porque se viene ahora la implementación, que va a ser un trabajo bastante arduo, ¿no? Quisiera agradecerle también a todas las personas que se estuvieron conectando a esta transmisión y nos vemos en una próxima ocasión.